este tema del procedimiento especial sancionador. Ayer platicamos sobre algunos antecedentes, algunos temas también que se pueden presentar y hoy vamos a seguir, ¿no?, con estos temas. Y bueno, como yo les decía el día de ayer, se enfrenta cuando los procedimientos especiales sancionadores se crearon con la finalidad de proteger el principio de equidad en la contienda, de que nadie se adelantara en las elecciones, de que no entraran recursos públicos en las elecciones o recursos de procedencia ilícita, pues tratando no de proteger el principio de equidad en la contienda. Pero también, pues con la reforma que tuvimos al primero de la Constitución, que analizamos, pues esta reforma nos dice que también tenemos que tener mucho cuidado en la protección de los derechos humanos, entre ellos obviamente los derechos políticos, y entre esos derechos políticos que se dan constantemente en las elecciones. Acuérdense que los derechos políticos no solamente son los derechos que se encuentran en el artículo 35 de la Constitución. También tenemos otros derechos políticos como el derecho a la información, la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera. Estos derechos, pues, son derechos humanos, también son derechos fundamentales, pero cuando estos derechos están relacionados con la materia electoral, podemos entender también que son derechos políticos. Por lo tanto, hay que proteger estos derechos también durante las elecciones. El derecho a la información, ¿no?, el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Por lo tanto, pues se enfrentan la protección de estos derechos frente también a la protección de un derecho humano muy importante, que es el principio de la equidad en la contienda. Entonces, bueno, cuando llegan estos casos a los tribunales electorales, pues se tiene que revisar y se tiene que ponderar qué tanto se debe proteger la equidad en la contienda y qué tanto está afectando durante un proceso electoral, pero también, pues obviamente los tribunales electorales tienen la responsabilidad de proteger los derechos políticos de todas las personas que participan en un proceso electoral, ¿no? Y bueno, ahí es cuando vienen pues diversos criterios del Tribunal Electoral, ¿no?, sobre estos temas. Bueno, entonces hay que revisar entonces desde qué pasó, por qué sucedió en el 2007, 2008, como lo platicamos en la sesión anterior, qué fue lo que pasó, por qué se incorporó esta figura. Acuérdense que en el 2006 pues todavía se podrían contratar tiempos en radio y televisión, y ese 2006 pues fue muy cuestionado y muy impugnado ante el IFE y ante el tribunal, pues todos estos temas de radio y televisión. En el 2006, por ejemplo, siempre aparecía en televisión las candidaturas a la presidencia de la República, constantemente, y era pagada esa propaganda por los partidos políticos. De hecho, los partidos políticos señalaron que en el 2007, perdón, antes del 2007, en el 2006, en esa elección presidencial, pues aproximadamente el 80% de su financiamiento público se gastó en radio y televisión. Y entonces cuando veíamos la televisión, veíamos que pues que la propaganda política de esa elección presidencial, pues siempre salía el candidato a presidente de la República. Y de repente veíamos ahí en un anuncio el candidato a presidente de la República de cualquier partido y abajo decía, esta propaganda fue pagada por las candidaturas al Senado de la República, pero el que salía era el presidente, el candidato a presidente. Luego veíamos otro anuncio en la televisión y decía, esta propaganda fue pagada por las candidaturas a diputaciones federales, pero el que aparecía en esa propaganda era la candidatura a la presidencia de la República. Esto se hacía con el objetivo de que no rebasaran los topes de gastos de campaña las candidaturas a la presidencia de la República, cuando se gastaban todo su dinero para no rebasar los topes. Entonces le decían a las senadoras, candidatas y candidatos, y a las diputaciones, candidatas, ¿saben qué? Pues con su dinero también hay que transmitir y contratar propaganda política en radio y televisión,
pero quien debe aparecer es el candidato a la presidencia. Cuando llegaron estos casos en esos años al INE, el INE dijo no, porque en esa propaganda el beneficiado es el candidato a la presidencia. Entonces ese dinero se le va a cargar a la campaña de la presidencia de la República. Entonces en algunos casos, pues después resultó que habían rebasado los topes de gastos de campaña las candidaturas a la presidencia de la República. Pero en 2006 esos dictámenes salían un año posterior a la elección. Los partidos políticos tenían un poco menos de un año para presentar, imagínense, sus gastos de fiscalización, sus gastos, los cuales eran fiscalizados. Eso tardaba un año. Entonces, si luego el IFE, pasado un año de la elección, se daba cuenta que se habían rebasado los topes de gastos de campaña, pues la sanción solamente era económica. Era imposible anular una elección, porque al año siguiente era cuando se emitían los dictámenes de fiscalización por parte del IFE. Pero bueno, en ese tiempo se dieron cuenta los partidos políticos que todo su dinero se gastaba en propaganda política, 80-90% de sus recursos. Entonces, lo que promovieron fue un nuevo modelo de comunicación política entre la sociedad y los partidos políticos. Y bueno, todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo de reformar la Constitución en 2007. Ojo, los partidos políticos, porque claro que las estaciones de radio y las canales de televisión pues presentaron muchísimos amparos contra esta reforma constitucional, porque en pocas palabras pues se les caía el negocio en las elecciones de vender tiempos en radio y televisión, y luego el problema era que firmaban contratos y a un partido le vendían los tiempos en determinado precio, pero a otro partido le vendían los tiempos en otro precio y a otro partido le vendían los tiempos en otro precio. Distintos los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, ahí con la reforma de 2007, 2008, pues se decidió que ya nadie, ninguna persona podría contratar tiempos en radio y televisión, ni los partidos políticos, ni las candidaturas, pero tampoco personas físicas, personas morales, nadie podía contratar tiempos en radio y televisión. Y con esa reforma de 2007 también se estableció que pues además de que nadie podía contratar propaganda política en radio y televisión, iba a ser el IFE el que iba a regular los tiempos en radio y televisión. Y entonces se les dijo a las televisoras en esa reforma y a las estaciones de radio, ¿saben qué? De todos modos van a tener que transmitir propaganda política. No crean que no, porque no se está contratando. Están obligados a transmitir propaganda política determinados minutos que les asigne el IFE y en todo tipo de horarios, no solamente en horarios a la 1 de la mañana, ¿no? No, si en todo tipo de horarios están obligados a transmitir propaganda política gratuita, no van a tener ni un costo y es su obligación. Entonces, obviamente, pues las estaciones de radio y televisoras, pues presentaron una serie de amparos porque además de que no podían contratar con partidos o con alguna otra persona, propaganda política, que era un gran negocio, estaban obligados además a transmitir tiempos en radio y televisión. Pues presentaron muchísimos amparos, pero pues estos amparos no procedieron porque obviamente era una reforma constitucional. Y acuérdense que cuando se reforma la Constitución, pues ya no le podemos modificar nada a la Constitución. Si hubiera sido nada más la ley, pues a lo mejor se impugna la ley y se dice que esa ley es inconstitucional. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con esos amparos que presentaron las radiodifusoras y las televisoras? El tema es que era un asunto de la Constitución. Se reformó la Constitución y no se pudo modificar. No procedieron esos amparos. Y entonces a partir de 2007 seguimos ese modelo hasta el 2023 y lo vamos a tener para el 2024 porque se habían ajustado algunos temas con el plan B, pero bueno, como el plan B resultó inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues vamos a seguir con este modelo del 2007 hasta las elecciones del 2024, donde el INE le va a decir a las estaciones de radio y de televisión, pues cada partido y cada candidatura
cuántos minutos tiene y los tiene que transmitir todas las estaciones de radio, ¿no? Y todos los canales de televisión en forma gratuita y en las fechas y en los horarios que le establezca el INE, ¿no? También en este 2007 se dijo, pues como el IFE va a ser el que va a designar todos los tiempos en radio y televisión, pues el IFE también va a tener una tarea muy importante en el 2007 de monitorear todo lo que aparezca en radio y televisión. Y además dice la Constitución que para elecciones federales y para elecciones locales, ese IFE de 2007 pues ya estaba convertido en un INE, ya era un instituto nacional porque todo lo relacionado con radio y televisión tenía que ver directamente con el IFE, ya no con los institutos estatales electorales. A la fecha todavía el INE monitorea todo lo que aparece en radio y televisión, pero nadie, absolutamente nadie, puede contratar propaganda política en radio y televisión. Y es lo que ahora se está cuestionando. Les digo, el plan B ya traía unas modificaciones ahí un poco favorables a la libertad de expresión y el derecho a la información, pero bueno, quedaron ahí, no pasó al plan B y entonces seguimos con esa legislación desde 2007, nada más que esta legislación de 2007, el problema que tiene es que se enfrenta pues a los derechos humanos de todas las personas. Y si a eso le agregaron lo que estábamos, le agregamos lo que estábamos comentando ayer, de que se están adelantando todas las campañas y precampañas, pues se complica más el sistema, ¿no? Porque tenemos un medio de comunicación política que se tiene que revisar, un modelo de comunicación política que se tiene que revisar porque son disposiciones constitucionales. Por otro lado, tenemos derechos humanos que se tienen que proteger y por otro lado, pues se están adelantando los procesos electorales. Entonces, son varios puntos que se están dando al mismo tiempo y que se tendrán que revisar pues por las autoridades electorales como son el INE y posteriormente como son el tribunal. También en este 2007 se crearon obviamente reglas de acceso a los medios de comunicación con mayor impacto social, es decir, todo va a ser gratuito y el INE le va a decir a todas las estaciones de radio y televisión cuántos minutos le corresponden a cada partido político y está obligado a transmitirlos. Cuando al principio no transmitía algunos tiempos y entonces venían las sanciones directamente del INE o del tribunal a esas televisoras por dejar de transmitir algunos tiempos en televisión. También se creó obviamente en ese 2007 un régimen de responsabilidades y sanciones. Han recibido varias sanciones muy importantes las televisoras y los canales de radio por no transmitir determinada propaganda política a la que están obligados. Pero claro que esto no le gusta nada a los medios de comunicación porque pues es gratuito. Sin embargo, el INE a partir de 2007 tiene un monitoreo completo de todo lo que se transmite en radio y televisión y tiene la figura que se llama testigos de grabación. Es decir, el tribunal le puede decir al INE, oye, dame un testigo de grabación, es decir, dame la grabación que sucedió de tal programa a tal hora en tal canal. Y entonces el INE manda ese testigo de grabación al tribunal y el tribunal ya en una jurisprudencia señaló, los testigos de grabación que nos manda el INE tienen valor probatorio pleno. Son pruebas técnicas, pero con valor probatorio pleno. Es cierto, lo que nos manda directamente el INE, no hay que analizarlo. Entonces, pues ya sabe, cualquier partido, cualquier candidatura, oye, apareció esto en radio, apareció esto en televisión, se dijo esto, pues se solicita al INE el testigo de grabación, el INE se lo manda al tribunal y el tribunal advierte que efectivamente, pues por ahí apareció una propaganda política en radio y televisión, o alguna cobertura informativa, alguna persona, alguna candidatura en radio y televisión. Ahorita en estos momentos, obviamente el INE, pues está monitoreando todo lo que está apareciendo en radio y televisión sobre todos estos temas electorales y en cualquier momento se puede presentar una queja y decirle al INE, pues dame ese testigo de grabación de lo que sucedió en el canal tal, el día tal, a tal hora. Y seguramente lo va a tener el INE. Pero vean cómo este modelo nuevo de comunicación
nuevo, entre comillas, porque es del 2007, vean cómo este modelo de comunicación política pues ya tiene que revisarse. Y también vean cómo de ninguna forma está regulado el tema tan importante, el que más impacto seguramente va a tener en las elecciones de 2024, que son las redes sociales. No se dijo nada en el 2007 de redes sociales, no se regularon las redes sociales, los medios digitales. Luego viene una reforma muy importante en el 2014 y sigue este mismo modelo del 2007. No se agrega en el 2014 ningún tema de redes sociales en las campañas, en las precampañas, antes de las precampañas. Entonces es un tema, el de redes sociales, que se tiene que revisar caso por caso, porque no hay regulación ni constitucional y tampoco hay regulación legal sobre el tema. Entonces, bueno, habrá que revisarlo. Con la reforma de 2014, como ya lo platicamos, pues le dicen al INE, la reforma constitucional del 2014, se le dice al INE, tú ya no vas a sancionar en temas de procedimientos especiales sancionadores, tú ya no los vas a resolver, solamente vas a integrar el expediente, vas a hacer todas las investigaciones, vas a recabar todas las pruebas, vas a desahogar las audiencias que se estimen necesarias, vas a citar a los probables responsables y una vez que esté integrado todo el expediente, lo vas a mandar al tribunal, pero tú ya no vas a resolver esos asuntos, ya no en su caso vas a sancionar esos asuntos. Entonces, bueno, a partir de 2014, pues nace una nueva figura, ¿no? Donde, pues como dice aquí el apartado D del 41 en la reforma del 10 de febrero de 2014, el Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos especiales sancionadores, procedimientos expeditos, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base, integrará el expediente. Todo el expediente lo tiene que integrar el INE para someterlo al conocimiento del Tribunal Electoral. Pero ya desde la Constitución se le dice al INE, tú ya no lo vas a resolver, tú ya no vas a sancionar, tú vas a hacer la investigación, vas a integrar el expediente y lo vas a mandar al Tribunal Electoral. Entonces, también en esta reforma 2014, pues dijeron, si ya no va a resolver los asuntos el INE, vamos a tener que crear una nueva sala en el Tribunal Electoral. Y entonces nace la sala regional especializada con motivo de este tema y todos los procedimientos especiales sancionadores, ahora los va a revisar directamente la sala regional especializada. Antes primero sancionaba el INE y luego sus asuntos se iban al Tribunal Electoral en segunda instancia. Ahora ya no va a haber segunda instancia, el Tribunal Electoral es la primera instancia con la sala regional especializada, que es una sala que en realidad su nombre no debe de ser sala regional, porque es una sala nacional. Todos los asuntos, todos los procedimientos especiales sancionadores relacionados con radio y televisión, la única autoridad competente es la sala regional especializada de todo el país. Por eso debería de llamarse sala nacional especializada. Pero bueno, nace esa sala va a resolver esos procedimientos especiales sancionadores con motivo de radio y televisión y sus sentencias, ojo, pueden ser revisadas en una segunda instancia por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero todo queda en el tribunal. Primero sala especializada y luego, si no estamos de acuerdo con la sentencia de la sala especializada, la impugnamos ante la Sala Superior y la Sala Superior pues puede revisar y en su caso puede revocar cualquier sentencia de la sala regional especializada, ¿no? Entonces, los asuntos definitivos los dictará la sala superior. Si no estamos de acuerdo con alguna sanción de la sala regional especializada, pues le impugnamos ante la sala superior y la sala superior puede modificar, confirmar o revocar la sentencia
de la sala especializada. Y luego otro tema que también se tuvo que revisar en el 2014 fue en el procedimiento, el instituto, es decir, en esos procedimientos especiales sancionadores, el INE podrá imponer, entre otras medidas, las cautelares, es decir, pueda dictar la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión. Es decir, el dictado de medidas cautelares es una atribución que sí queda directamente en el INE. Se presenta la queja y el que dicta medidas cautelares es el INE, no la sala regional especializada. Porque como las medidas cautelares son urgentes, es decir, dar de baja esa propaganda, yo presento mi queja y le digo al INE, sabes que aquí está mi queja, esta propaganda está prohibida, etcétera, dala de baja inmediatamente, dicta medidas cautelares. Pues como se tiene que dar de baja inmediatamente, no es un asunto que llegue a la sala especializada. Lo resuelve eso de inmediato el Instituto Nacional Electoral, el dictado de medidas cautelares. Muchas veces las medidas cautelares son hasta más importantes que la propia resolución del procedimiento especial sancionador, porque lo que provocan las medidas cautelares pues es detener inmediatamente esa propaganda, darla de baja del radio o darla de baja de la televisión. Ahora, contra las medidas cautelares, si no estoy de acuerdo yo que se dicten esas medidas cautelares y que se baje esa propaganda, me puedo ir inmediatamente, pero no a la sala especializada. Esa resolución del INE en la que se dictan medidas cautelares, la puedo impugnar ante la sala superior. Y cuando llegan esos asuntos a la sala superior ya sabe que son asuntos urgentes, que se tienen que resolver de forma urgente. Entonces los resuelve en 24 horas, máximo 48 horas, confirme el dictado de medidas cautelares o no, la sala superior. Ahora, si yo solicito al INE que dicte medidas cautelares de algún tema relacionado con radio y televisión y el INE dice no, no voy a dictar medidas cautelares, también contra esa resolución del INE me puedo ir a la sala superior directamente del Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral confirme la negativa de las medidas cautelares o revoque esa resolución del INE y le diga si proceden INE las medidas cautelares. Entonces ahí saltamos del INE a la sala superior para revisar el dictado o no dictado de las medidas cautelares. Otro asunto que salta directamente de línea a la sala superior es el desechamiento. Si yo presento una queja y me la desecha el INE, me dice, no, ¿sabes qué? Por ejemplo, no estás presentando las pruebas suficientes en esta queja y me la desecha, contra esa resolución del INE también, inmediatamente me puedo ir a la sala superior y es un asunto también urgente para la sala superior que resuelve rápidamente y la sala superior le puede decir al INE, tienes razón, se tiene que desechar la demanda o no, ¿sabes qué? Te revoco tu resolución y admite esa demanda y inicia la investigación. Ahí no participa la sala especializada. Tanto en dictado de medidas cautelares como en el desechamiento de una queja, la autoridad que va a revisar esas resoluciones del INE va a ser directamente la sala superior. Como son asuntos urgentes, pues ya no da tiempo de ir primero a la especializada y luego a la superior. Nos vamos directamente a la sala superior y entonces pues constantemente si llegan estos asuntos a la sala superior, donde el INE quizá no dictó medidas cautelares y lo tiene que hacer, o a lo mejor dictó medidas cautelares y le puede decir a la sala superior, no, aquí no se debe de dictar. Pero fíjense, seguimos hablando radio y televisión. Entonces, vía alineamientos y vía criterios del Tribunal Electoral, también a estos temas se incorporó la figura de redes sociales. Actualmente el Consejo General del INE pues ya firmó desde el 2018 pues diversos convenios con las redes sociales. Y el INE también monitorea pues todo lo que sucede en redes sociales relacionado con temas políticos y las redes sociales también en un momento dado le informan al INE, oye, mira, aquí hay esta propaganda o este tema electoral en mi red social. O sea, en pocas palabras, la autoridad electoral administrativa ya a partir de 2018,
pues le da un seguimiento muy preciso a lo que sucede en redes sociales, a pesar de que no está regulado en la Constitución ni en la ley, y pues las sanciones son directamente al criterio que emita el Tribunal Electoral, se sanciona o no por este tema relacionado con redes sociales. Por eso perdón, pues quisiera urgente una reforma constitucional a este modelo de comunicación política, pero bueno, no la tuvimos, ni la constitucional, tampoco procedió la legal, y entonces vamos a seguir con todas estas reglas para el 2024, ¿no? Sobre los procedimientos especiales sancionadores. Ahora, tampoco se modificó este tema tan importante del 41 de la Constitución. Y sigue vigente este artículo del 41 de la Constitución, que es donde vienen las restricciones constitucionales. Recuerden, ¿a qué me refiero con una restricción constitucional? Cuando hay alguna restricción, algún derecho humano, es decir, no se protege completamente ese derecho humano, sino se restringen algunos temas, eso en la Constitución. Eso se llama una restricción constitucional. ¿Y por qué restricción constitucional? Porque los tratados internacionales que suscribe el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente, y ratifica el Senado de la República, pues también son obligatorios en el sistema jurídico mexicano. Y los tratados internacionales que son obligatorios en el sistema mexicano, pues protegen esos derechos humanos. Sin embargo, la Constitución tiene algún tipo de restricción a esos mismos derechos humanos, como por ejemplo la libertad de expresión en las elecciones. ¿Y por qué restringe la Constitución algunos temas de libertad de expresión en las elecciones? Pues para no afectar la equidad en la contienda. Entonces, miren, esta ha sido una discusión desde el 2007 hasta el 2023. Y muchos académicos, especialistas, abogadas, abogados, otras personas especialistas en el mundo sobre estos temas, nos dicen, deben aplicar los tratados internacionales y no debe aplicar la disposición del 41 de la Constitución, porque la disposición del 41 de la Constitución está restringiendo la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero acá también, ¿qué tenemos que hacer en México? Pues no lo que dicen los especialistas o los académicos o los tratados internacionales. Acá en México, pues tenemos que hacer lo que diga finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya desde hace muchos años ha señalado cuando hay una restricción constitucional de frente a un tratado internacional, lo que debe aplicarse es la restricción constitucional. ¿Y por qué? Es decir, lo que debe aplicarse es la Constitución, no el tratado internacional. Y uno dice, ¿y por qué no el tratado internacional? Si el tratado internacional es el que protege los derechos humanos de una forma más importante que la restricción constitucional. Uno se preguntaría, no, más bien hay que aplicar los tratados y no la restricción constitucional. Pero la Suprema Corte lo ha explicado muy bien. Y se los voy a decir así en un término muy coloquial para que se entienda mejor. Es que, dice la Corte, los tratados internacionales no conocen la historia de nuestro país. Y la Constitución sí conoce la historia de nuestro país. Entonces, si en la Constitución hay una restricción constitucional, es porque tiene, entre otros objetivos, argumentos, la historia de nuestro país. Si hay una restricción en nuestra Constitución, es porque era necesaria y así lo estimó el poder reformador de la Constitución. Y eso no lo saben los tratados internacionales. Les doy otro ejemplo que no tiene que ver con esto, porque ahorita vamos a entrar a este tema del 41, ¿no? Pero, por ejemplo, el 130 de la Constitución dice que no se pueden pronunciar los ministros de culto durante las elecciones a favor o en contra de una candidatura o a favor o en contra de un partido político, ¿no? Separación iglesia-estado.
Entonces los tratados internacionales dicen, oye, estás vulnerando la libertad de expresión de todos los ministros de culto porque no se pueden pronunciar. Y sí entenderíamos de alguna forma los tratados internacionales, pero ¿por qué el poder reformador de la Constitución tiene esa restricción en el 130 de la Constitución de que no se pueden pronunciar los ministros de culto? Porque históricamente en nuestro país el tema Estado y religión ha provocado hasta guerras. Entonces, la historia de nuestro país dice, no pueden intervenir los ministros de culto, sobre todo de una religión muy común en nuestro país, como es la religión católica, porque si un ministro de culto le dice, por ejemplo, en una iglesia, a las personas que están en la iglesia, voten en tal sentido o voten a favor de este partido, le hacen caso todavía en algunas zonas del país a lo que dice el ministro de culto. Es decir, hay presión todavía en ese tipo de electorado. Y ya sucedió, ¿no? Ya eso lo platicaremos en alguna otra sesión, pero pues todavía en el 2021 se anuló una elección en Tlaquepaque, Jalisco, porque un obispo no se pronunció en redes sociales a favor de un partido político y en contra de otro partido político. Y obviamente eso todavía está demostrado en nuestro país, que hay zonas en nuestro país que eso todavía provoca presión en el electorado, manipula el voto del electorado. Entonces, en esos casos se tiene que restringir un poco la libertad de expresión, en este caso específicamente de los ministros de culto, para que no haya coacción en el electorado vía los ministros de culto o vía una religión. Eso no lo saben los tratados internacionales, pero eso sí lo sabe la Constitución, porque la Constitución es un texto histórico que se va modificando conforme a las circunstancias de nuestro país. Y si está el 130 que habla de separación iglesia-estado, es porque ese 130 es un principio histórico que tiene razones históricas en nuestro país y que debe de estar ahí por razones históricas que no conocen los tratados internacionales que firmamos. Entonces, por eso, ojo, esta discusión va a seguir siempre vigente. ¿Y por qué aplicamos la restricción constitucional? ¿Y por qué no aplicamos el tratado? Bueno, pues en los temas de procedimientos especiales sancionadores, también muchos nos dicen, oye, pero es que el tribunal debe de proteger la libertad de expresión de todas las personas. ¿Y por qué está este 41 ahí en la Constitución con restricciones? Pues porque tenía también una lógica histórica para que no llegue una persona moral con muchísimo dinero y contratate propaganda política a favor de un partido durante un año, pues ponemos la restricción constitucional. Si no, se va a afectar la equidad en la contienda. Imagínense que llega una empresa muy poderosa y empieza a contratar en radio y televisión desde hoy hasta 2024 determinada propaganda a favor de un partido o en contra, o a favor de una candidatura o en contra. Pues claro que se va a afectar la equidad en la contienda. Pero en el derecho internacional, en los tratados internacionales nos dicen, oye, pero estás restringiendo la libertad de expresión de esa persona o de esa persona moral, de esa empresa, y también estás restringiendo la libertad de expresión de la televisora que quería contratar. Pues sí, pero en México tiene una razón fundamental. Hay que revisar después de la elección del 2024 qué modificaciones se pueden hacer, qué impacto tiene radio y televisión en una elección y qué impacto ya no tiene radio y televisión en una elección y qué tanto se afecta el principio de equidad en la contienda. Pero ahorita ahí está y va a aplicar para el 2024. Y este marco jurídico constitucional que tenemos, pues ya puede entrar en funciones desde este momento, porque estamos viendo lo que está sucediendo en las próximas elecciones del 2024. Y el 41 de la Constitución nos dice, los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en radio y televisión. Y vean cómo dice claramente la Constitución, no puedes contratar, porque ¿saben qué decían luego los partidos ante los tribunales? No contraté. Oye, tú apareciste en la televisión,
con esta propaganda. Yo no contraté nada. ¿Cómo que no contrataste? Enséñame el contrato, tribunal. ¿Dónde está el contrato para que me pueda sancionar? Porque contraté propaganda política en radio y televisión y está prohibido conforme a la Constitución. Entonces, claro que era muy difícil para un tribunal o para una autoridad administrativa, pues dar con ese contrato, porque muchas veces no había contrato, eran actos simulados. Y entonces cuando se reformó la Constitución dijeron, ah, bueno, además de contratar, vamos a agregar la palabra adquirir. Y entonces cuando yo vea que tú adquiriste propaganda política en radio y televisión, ya no necesito para sancionarte un contrato, porque estás adquiriendo, no estás contratando. ¿Cómo voy a decir yo como tribunal que estás adquiriendo propaganda política en radio y televisión? Pues le pido el testigo de grabación al INE donde apareces ahí y entonces estás adquiriendo. Y ya no necesito un contrato para sancionarlo al partido por ese tema, porque no estoy diciendo que contrataste propaganda política en radio y televisión, estoy diciendo que adquiriste. ¿Y cómo que adquirí? Pues sí, ahí está, en el monitoreo que tiene el INE, ahí apareces tal día, a tal hora, en tal canal de televisión, con una propaganda política que no autorizó el INE, entonces está prohibida. Y entonces vienen las sanciones por 2 puntos, como dice la Constitución, por contratar o por adquirir, ya sea directamente, fíjense, el partido o por terceras personas. La cosa es que ahí apareció el partido, el emblema del partido, como lo platicamos ayer, o la candidatura o precandidatura, o el aspirante, la aspirante, o ya ven que ya tienen todo tipo de nombres. Ahorita no sabemos qué son. No son ni aspirantes, ni precandidatos, ni candidatos, pero ahí está la disposición constitucional. Y ojo, es la Constitución. ¿Por qué les digo tantas veces que es la Constitución? Porque si fuera la ley, pues puede revisarse esa ley. Hasta puede decirse, oye, esta ley es inconstitucional, es contraria a la Constitución, vulnera derechos humanos. Y entonces la Corte o el Tribunal podrían decir, oye, tienes razón, es contraria a la ley, a la Constitución. Entonces la declaramos inconstitucional. Y listo, se acabó el problema, ¿no? O ese lineamiento del INE es inconstitucional, se acabó el problema, no aplica. O esos estatutos de los partidos, del tal partido político, son inconstitucionales, entonces no aplican. Pero cuando estamos leyendo la Constitución, pues la Constitución no puede ser inconstitucional. Entonces se tienen que atender a los preceptos directamente que señala la Constitución. Y pues la Constitución dice, los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí directamente o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Pues no se puede. Y vean cómo nos dice en las campañas, en las precampañas, antes de las campañas, antes de las precampañas, no se puede. En ningún momento, en ningún tiempo. En este momento no se puede. Luego, segunda párrafo muy importante de la Constitución también dice, ninguna otra persona física o moral, o sea, no quedó solamente como estaba antes al principio en la legislación, que eran los partidos y las candidaturas los que tenían la prohibición solamente. Y tenía algo de lógica, pues tu partido no lo puedes hacer, tu partido no, tu candidato no lo puedes hacer, ni tampoco buscar unas terceras personas que lo hagan por ti. Está prohibido para ti partido y está prohibido para ti candidato, candidata o precandidato, precandidata. Eso se entendía, pero se le agregó aún más a la reforma constitucional y se dijo, ah, pero tampoco ninguna otra persona física o moral, nadie. Entonces la restricción constitucional pues todavía es más importante y más seria porque no queda el asunto en partidos políticos y candidaturas, sino nosotros somos personas físicas, pues no podemos. Personas morales, las empresas, grupo empresarial, tampoco nadie puede. La prohibición es para todos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o también por cuenta de terceros,
podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o candidaturas. En ningún tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si ahorita vemos alguna propaganda política en radio y televisión, pues inmediatamente va a llegar ahí la queja. Oye, esta propaganda política a favor de una persona o en contra de una persona, a favor de un partido o en contra de un partido, y lo prohíbe la Constitución. Ahí está el tema. Y claro, pueden llegar y decir, oye, pero mi libertad de expresión, mi derecho a la información, pues sí, pero la Constitución dice que nadie. Entonces, este párrafo en particular habría que revisar porque son personas físicas o morales. Ahí no hay recursos públicos en esa propaganda. Y si le estamos diciendo a una persona, no puedes decir nada en radio y televisión. No puedes contratar ni un anuncio en radio y televisión. Eso en una democracia avanzada como de un país anglosajón, eso en Inglaterra, en Estados Unidos y Canadá, pues dirían, oye, pues ¿qué nos pasa? Pues que vaya cualquiera y que con su dinero pues diga lo que quiera en televisión, pues es el ejercicio de su libertad de expresión y el derecho a la información. Y ya, a lo mejor le ponemos un tope al gasto, nadie puede gastar más de 5,000 pesos en propaganda política en radio y televisión, quizá, pero no, en México dice nadie, ni un peso, ni un centavo, nadie puede contratar nada en radio y televisión. ¿Qué pasa con la libertad de expresión? Pues es un tema ahí histórico, ¿no? Que dices que si alguien contrata puede llegar con mucho dinero y claro que va a afectar la equidad en la contienda porque vamos a empezar a ver anuncios, anuncios, anuncios a favor de una persona y pues se puede afectar la equidad en la contienda. Pues hay que revisar la disposición. No, yo lo que sí estoy muy seguro es que recursos públicos sí no pueden emplearse para propaganda política en ningún momento, porque cuando utilizamos recursos públicos para propaganda política por parte de servidoras o servidores públicos, ahí sí se está afectando de una manera evidente la equidad en la contienda. Y si los partidos políticos tienen recursos públicos para sus precampañas y campañas, pues son los únicos recursos públicos que se pueden aplicar. Ahí sí hay que tener una especial revisión que no lleguen recursos públicos antes de los procesos electorales. Y en los procesos electorales solo puede haber recursos de los partidos políticos. No puede haber ningún otro tipo de recursos públicos. Yo creo que eso sí debe quedarse así. Pero de que nadie se pueda pronunciar, de que no se pueda pronunciar una persona física, no se pueda pronunciar una persona moral. En Estados Unidos, pues todos donan dinero para las campañas presidenciales. Cualquier persona, no pasa nada. Acá no, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, para el 2024 vamos con esta disposición. Si el INE advierte ahí una persona física o moral haciendo propaganda política, pues va a venir inmediatamente la queja, va a venir la investigación y a ver con qué le pagaste a la televisora y está prohibido. Y si la televisora transmite esa propaganda, pues también se va a sancionar a la televisora, a quien llevó el dinero, a quien aparece beneficiado y a la televisora por transmitir algo que está prohibido. Y puede suceder pues desde hoy, ¿no? Aunque no hayan empezado los procesos electorales, la disposición constitucional ahí está muy clara. Luego también dice, queda prohibida la transmisión en el territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. Eso ya es más difícil advertirlo, pero tampoco puede haber propaganda que se contrate en el extranjero y que se transmita aquí en el territorio nacional. ¿Quiénes pueden ser los sancionados? Pues los que los transmitan en el territorio nacional. Finalmente dice, las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de las entidades federativas conforme a la legislación aplicable. Es decir, estas disposiciones también aplican para las elecciones locales. Pero ojo, el monitoreo de radio y televisión en elecciones federales y en elecciones locales, el responsable siempre será el Instituto Nacional Electoral. Y aquí en el apartado B, pues se agrega que estas mismas disposiciones aplican, como ya lo vimos, para las entidades federativas. Y luego, ojo, seguimos con la Constitución. Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.
Antes la Constitución decía que calumnien a las personas o que denigren a las instituciones. Pero viene una reforma y se quita la palabra denigren a las instituciones. Y entonces la propaganda política solamente debe abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Y entonces también los tribunales electorales desde hace muchos años han trabajado este tema, cuándo es calumnia y cuándo no es calumnia. ¿Qué puede decir una candidata a otro candidato y qué no pueden decir? Las candidaturas entre ellas, o sea, los adversarios, qué puedo decir y qué no, para que no me cuadre el tema en calumnia, porque la calumnia sí está debidamente regulada en la Constitución y si llega una queja por calumnia del afectado, pues se tiene que hacer la investigación a fondo. Y esa calumnia puede provocar temas, sanciones electorales, pero esa calumnia también puede provocar otro tipo de sanciones administrativas, civiles, penales, etcétera. Pues el tema de calumnia es muy delicado, pero a ver, imagínense que ustedes fueran candidatas o candidatos. Pues, ¿qué le puedo decir yo a mi compañero, no? A mi adversario del otro partido para que el tema no encuadre en calumnia. Y fíjense, hay un criterio muy interesante del Tribunal Constitucional alemán que dice, y sí lo distingue, desde hace ya muchísimos años, creo que es una sentencia del 80 de los 80 por ahí. Dice, mira, nunca afirmes. Y cuando afirmes algo como candidata o candidato, pues debes estar seguro que esa afirmación es cierta. ¿Cómo voy a estar seguro que esa afirmación es cierta? Pues tengo las pruebas para acreditar que eso es cierto. Si no tengo las pruebas para acreditar que eso que estoy diciendo es cierto, entonces mejor opino y listo. Se acabó el problema. Una opinión nunca puede ser calumnia, pero una afirmación sí. Por ejemplo, ¿no? Pues que yo estoy ahí de candidato en una elección y mi adversario digo, no, ¿sabes qué? Yo estudié con este candidato en la primaria y reprobó quinto. Si esa persona no reprobó quinto de primaria, es una calumnia y me van a sancionar. Si yo voy a decir en la campaña que reprobó quinto de primaria, pues tengo que tener las pruebas para demostrar que sí reprobó quinto de primaria. Entonces nos dice el tribunal alemán, no, pues mejor no digas eso, no lo afirmes tan directo, mejor opina. Entonces podemos decir, por ejemplo, si no tengo la prueba contundente de que reprobó quinto de primaria, pues mejor digo, no, ¿sabes qué? Fue muy mal estudiante en la primaria. Yo estudié con él en la primaria y fue muy mal estudiante. Ah, bueno, es una opinión. Puede llegar otro y decir, no, pues para mí era regular. Y puedo llegar otro y decir, no, pues para mí era un alumno muy brillante. Yo estoy diciendo, para mí era un alumno muy malo en la escuela. No tenía nada de brillante en la escuela. Ah, pues es una opinión. No hay calumnia ahí de que estoy opinando. Pero si digo, reprobó quinto de primaria, ándale, inmediatamente se activa la figura de la calumnia. Y ¿sabes qué me va a decir la otra persona? A ver, demuéstrame que reprobé quinto. Y si no es calumnia, y viene una serie de sanciones, entre ellas la electoral también, pero vienen otras. Entonces siempre pues hay que tratar de opinar durante las elecciones y no solamente candidaturas, partidos, sino cualquier persona, para que no encuadremos en esta figura que dice la Constitución que está prohibida, no lo dice la ley, lo dice la Constitución, pues mejor opino y no afirmo. Porque a la hora de afirmar, entonces sí vienen los problemas y tengo que acreditar lo que estoy diciendo, porque si no, obviamente se afecta la equidad en la contienda y eso puede provocar que cambie la popularidad de esa candidatura por una calumnia. Y a lo mejor toda la ciudadanía cree lo que yo dijo, lo que yo dije, perdón, y no es cierto. Por eso está la figura de la calumnia, para que se respete la equidad en la contienda. Y sabes que tú no puedes decir nada de los demás adversarios o de las demás personas que compiten contigo si no es cierto. Si vas a afirmar algo, pues más vale que eso que estás afirmando lo puedas demostrar. Y si no, pues nada más mejor opina y listo. Entonces, por eso ahorita están viendo cómo se están organizando los partidos y los que pretenden ser candidatos posteriormente,
pues se está hablando de este tema también de la calumnia y se dice, no ataquen a los demás, no se peleen con los demás, no digan cosas de los demás que luego pueden encuadrar en calumnia, dentro de los partidos o fuera de los partidos. También nos dice la disposición constitucional, ¿no? Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la jornada electoral, deberán suspenderse la difusión de los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, de todos los órdenes de gobierno del país, federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México. Propaganda gubernamental está prohibida. Ese es otro tema que se tiene que revisar y que es muy cuestionada por otros países en el mundo, porque dicen, a ver, pues que eres presidente municipal. A ver, pues que te quieres reelegir. Ah, no puedes decir nada de lo que hiciste. Porque entonces es propaganda gubernamental. O bueno, vamos en el primer año de la presidencia municipal. Todavía no hay elecciones ni nada. Ah, pero por ahí aparece otro proceso electoral, no puedes señalar ningún tipo de propaganda gubernamental, porque a ti te identifican de tal partido y entonces esto puede ser propaganda gubernamental. Pues cuando hay un proceso, como dice aquí, en campañas electorales federales o locales, hasta que se termina la elección, hasta el día de la jornada electoral, no puede haber difusión de propaganda gubernamental. Y entonces otra vez les pregunto, ¿y la libertad de expresión de todas esas personas? Ah, empezó la campaña, ya no puedo decir qué fue lo que hice de presidente municipal o qué lo que se está haciendo en el municipio, porque ya empezó la campaña. Ah, y el derecho a la información que tenemos toda la ciudadanía, ya no nos pueden decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que se está construyendo tal cosa o se está haciendo tal cosa o lo que sea, porque ya estamos en campaña. Entonces, ¿cómo le vamos a informar a la ciudadanía? ¿Cómo va a emitir el voto bien informado la ciudadanía si no puede haber propaganda gubernamental? No, pues, mejor que diga, yo estoy haciendo esto de presidente municipal y unos que digan no es cierto y otros que digan sí es cierto, otros que digan no va a funcionar, otros que digan sí va a funcionar, lo que ustedes quieran, pero no decir nada porque es propaganda gubernamental. Ojo, hay que revisar todos esos temas. Entonces aquí, por ejemplo, un ejemplo, empieza la campaña el año que entra, presidencial, y entonces el presidente de la República ya no puede hablar del Tren Maya porque empezó la campaña presidencial. Pues no, pero está bien o está mal, ¿no? Yo digo que hay que revisar estas disposiciones constitucionales, porque pues si habla del Tren Maya, pues otras personas podrían hablar también del Tren Maya y unos dicen está bien, otros dicen está mal, otros dicen no va a servir, otros dicen sí va a servir, lo que quieran, pero hay debate y hay información, hay derecho de libertad de expresión y hay derecho a la información, hay libertad de prensa y hay debate sobre el Tren Maya, por ejemplo. Aquí la Constitución nos dice, no puede haber propaganda gubernamental, debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Otra restricción constitucional muy importante. Solo se puede hablar de temas educativos, de salud y de protección civil. Pero ¿por qué limitan así la libertad de expresión? Pues dicen, es que se afecta la equidad en la contienda porque los que están en el gobierno tienen mayores ventajas de los que no están en el gobierno. Pues hay que revisar todas estas disposiciones, pero después del 24, esto ya queda para el 24. Pues hay que tener mucho cuidado con la calumnia, mucho cuidado con los temas de propaganda gubernamental, a excepción de educación, salud y protección civil, porque esto también pues, puede provocar una serie de procedimientos especiales sancionadores que se promuevan antes inclusive de que inicien los procesos electorales. Y luego el 130, que con ese sí estoy yo, desde mi particular punto de vista, completamente de acuerdo, nos dice los recursos económicos de que dispongan los tres órdenes de gobierno, federación, entidades federativas, municipios y Ciudad de México, deben de administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, ¿no? Muy bien para los objetivos que estén destinados. Y luego aquí viene la parte importante.
que también yo estoy muy de acuerdo con esta parte, ¿no? Y dice, los servidores públicos, obviamente, y las servidoras públicas de la federación, los estados y los municipios, es decir, de todos los órdenes de gobierno, todas las servidoras y todos los servidores públicos, en todo tiempo, en campañas y en no campañas y lo que ustedes quieran, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, y lo dice directamente la Constitución, sin influir en la equidad de la contienda entre los partidos políticos. O sea, nunca puede haber recursos públicos que se apliquen para favorecer una candidatura o para favorecer algún partido político. En ningún momento, ni en la precampaña, ni en la campaña, ni antes de los procesos electorales. Es una disposición constitucional que nos dice no puedes aplicar recursos públicos a favor o en contra de partidos políticos y de candidaturas. Entonces, esto es lo que se está revisando ya desde este momento, que en ningún tema se encuentren recursos públicos a favor de alguna persona con motivo de una elección, ni se apliquen recursos públicos a favor de algún partido político. Es la disposición de la Constitución, y pues también pueden llegar una serie de quejas porque se están aplicando recursos públicos y ya será la autoridad electoral la que tenga que hacer toda la investigación para revisar si por ahí hay recursos públicos o no hay recursos públicos. También dice esta parte de la Constitución, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias, las entidades, es decir, los tres órganos de gobierno, deben de ser de carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Y viene lo importante del párrafo este de la Constitución, del 134. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. No puede haber promoción personalizada a favor de un servidor público. Es imposible. Es una restricción clara en la Constitución. No se puede, no puedes utilizar a las instituciones para promocionar personalmente, ¿no? Promocionarte personalmente como servidor público, obviamente, o servidora pública. Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo estamos viendo, ya no son servidoras o servidores públicos para que no encuadren en este tema. Así está pasando en la realidad, es lo que está pasando por parte de las personas que tienen alguna aspiración para el 2024, pues esas personas, que hay que decirles así personas, porque les digo yo todavía no sé bien de qué se trata, esas personas, pues lo que estamos viendo por parte de un partido y seguramente de otros partidos políticos es que ya renunciaron a sus cargos para que no encuadren en la figura de servidoras o servidores públicos. Porque si fueran servidoras o servidores públicos y por ahí se advierte promoción personalizada, pues bien, también directamente la sanción. Y puede haber sanciones hasta de inhabilitación para que compitan en un próximo proceso electoral. Porque ¿qué les platiqué de las sanciones? Las sanciones las determina la autoridad porque no hay un catálogo específico, no está tipificada la sanción. No dice la ley, por hacer esto, la sanción es esta. Y por hacer esto, la sanción es esta. La ley dice, si haces esto, te va a sancionar el tribunal. Nada más. Y el tribunal va a individualizar la sanción, como lo platicamos ayer, pero el tribunal va a decidir cuál es la sanción. Y si lo haces otra vez, el tribunal va a decidir cuál es la segunda sanción. Y si lo haces tres veces, el tribunal va a decidir cuál es la tercera sanción. De ahí la importancia de revisar todas esas decisiones de los tribunales electorales y en su caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en temas relacionados con radio y televisión, porque nos va a ir guiando y va a ir guiando a todo el sistema y a todas las personas que tienen aspiraciones y les va a ir diciendo, mira, si haces esto, ya aquí está la sanción. Y si haces aquello, aquí está la sanción. Y si reiteras o reincides, aquí está la sanción. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero la Constitución es muy clara. Por eso, pues algunos ya decidieron de plano, pues renuncio al cargo, ya no soy servidora ni servidor público y no encuadro en este tema. Y listo. Puedes encuadrar en otros, ¿eh? No lo he dicho que no,
pero en este ya no encuadro, porque pues, ya no soy servidora ni servidor público, y el 134 habla de servidores y servidores, yo ya no soy. Ah, bueno, está bien que no seas, pero tampoco utilices recursos públicos. Tampoco se puede utilizar recursos públicos, ¿no? Y entonces dice después la Constitución, las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo obviamente un régimen de sanciones. Pero hay que aclararlo, el régimen de sanciones es, te amolesto, o puedo hasta inhabilitarte, lo que sea. ¿Quién lo va a decidir? Pues las autoridades. No me están diciendo por esto te molesto y por esto te inhabilito. A lo mejor sería bueno tipificarlo, pero no está así. Solamente se le dice a las autoridades, tú vas a individualizar la sanción y tú vas a decir que los probables responsables o los responsables a qué sanción son sujetos. Listo. Entonces, pues habrá que ir esperando poco a poco que lleguen los casos y en su caso, si se dan sanciones, pues ver cuáles son el tipo de sanciones, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Pues evitar la propaganda personalizada de servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, para efecto de no afectar la equidad en la contienda. Bien, siempre vamos a hablar en todos estos temas de procedimientos especiales sancionadores de la equidad en la contienda. Lo que busca todos estos temas es que nadie tenga ventaja sobre otros. Y dice la Constitución, si eres servidor público, pues llevas ventaja sobre otra candidatura o probable candidatura donde no es servidor público y no tiene recursos públicos a su disposición, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se trata de proteger la equidad en la contienda y analizando todo esto, pues como estamos viendo, pues muchos ya renunciaron a sus encargos para que se diga, ¿sabes qué? Yo no soy servidor público. Y luego por ahí también dice la Constitución, bajo cualquier modalidad de comunicación social. O sea, estas prohibiciones se dice, se sigue que la prohibición de referencia en sí misma puede materializarse a través de todo tipo de comunicación, o sea, la, la influencia que tiene esa persona, ¿no? Como se dice, ¿no? La promoción personalizada, dice por ahí la legislación puede ser en cualquier parte. Aquí sí se abrió un poco. Fíjense, el tema de promoción personalizada no se habla solamente de radio y televisión. El tema de promoción personalizada, además de que no haya recursos públicos, puede suceder en anuncios espectaculares, cine, habla de redes sociales, ya la ley, internet, mantas, pancartas, prensa, radio, televisión, trípticos, volantes, entre otros. Todo esto puede ser propaganda personalizada y habrá que revisar en primer lugar si es o no servidora o servidor público y después si hay o no recursos públicos para este tipo de propaganda personalizada. Pero ya lo dice claramente la ley, puede estar en donde sea, en un espectacular, en internet, en cine, porque se dice, nada más se habla de radio y televisión. Aquí en estos temas de propaganda personalizada se habla también de espectaculares. Ahora, si no eres servidor público, pues ya no hay propaganda personalizada, quizá, como lo dice el 134, pero entonces no puede haber recursos públicos, tampoco. Entonces, si hay un espectacular, pues hay que revisar en ese espectacular si hay recursos públicos o no, quién lo pagó, cómo lo pagó, quién lo puso, cuándo lo puso, y luego si ese espectacular sale en radio o televisión, pues ya se echó a perder todo. Porque entonces es una propaganda, que si bien es cierto, el origen era un espectacular, si esa espectacular sale en radio y televisión o en redes sociales, pues entonces es una propaganda en radio y televisión. Está prohibido. O sea, todo se puede hacer más complicado. Si ese espectacular nunca sale en radio y televisión, bueno, pues nada más es un espectacular y ahí queda. No es propaganda en radio y televisión. Pero si sale en radio y televisión, también es propaganda en radio y televisión. Y si es espectacular, sale en redes sociales, también es propaganda en redes sociales y se complica todo el sistema. Entonces vean cómo no es nada sencillo todos estos casos. Y yo no me atrevería a decir, no me atrevería a decir sí, no, quién sabe. Hay que esperar a que se vayan pronunciando las autoridades, a que vaya haciendo investigaciones el INE y a que vaya resolviendo en su caso asuntos el Tribunal Electoral para ver cuáles son los criterios que se van delineando de aquí hasta el 2024.
Yo no sé, a mí me preguntan, ¿y qué harías? No, pues quién sabe, tendría que estudiar el expediente a fondo y ese caso particular y ver cuáles fueron las circunstancias de ese caso en particular, pero así como esta es la disposición que se va a aplicar, no, no puede ser, hay que ver caso por caso, investigación por investigación, de entrada hay que revisar, ¿era servidora pública? ¿No era? ¿Es en este momento? ¿No es? ¿Hay recursos públicos? No hay recursos públicos. Ah, bueno, si está diciendo que no hay recursos públicos, ¿de dónde salían los recursos? Porque gratis no es, ¿verdad? Alguien tuvo que incorporar recursos en esa propaganda, porque gratis no es. Hay que ver qué dice el INE, cómo se hace la investigación, si se citan a personas, si se desahogan audiencias. Es decir, no tenemos la solución. Poco a poco iremos viendo, porque este caso, como ya lo platicamos también ayer, es inédito. No sabemos, se están adelantando mucho las cosas, pero hay que ir esperando poco a poco cómo se van delineando los criterios. Y acuérdense, también, ya lo dijo la sala superior, pues ya lo dijo, y ya es obligatorio, y listo. No, pero que no se, no, pues no sabemos, pero ya es obligatorio porque lo señaló la sala superior y la Constitución también es muy enfática, es muy clara, y dice la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la máxima autoridad dentro del Tribunal Electoral es la sala superior. Y la jurisprudencia que emita la sala superior, pues es obligatoria para todas las autoridades electorales. Entonces, pues hay que estar muy pendientes de todos estos criterios que pueden ir poco a poco construyéndose y emitiéndose. Después, bueno, entonces, ¿cuál será la finalidad del procedimiento especial sancionador? La finalidad principal del derecho sancionador electoral es prevenir las conductas que puedan vulnerar la normativa electoral, obviamente. La primera finalidad del procedimiento especial sancionador es prevenir que no se vulneren normas constitucionales. Pero otra finalidad, que no lo dice directamente la ley, pero sí lo ha dicho el tribunal, otra finalidad muy importante de los procedimientos especiales sancionadores es proteger una serie de derechos humanos. También para eso está el tribunal, para proteger la libertad de expresión de las personas, el derecho a la información de las personas y la libertad de prensa de los periodistas. No es que nada más va a sancionar el tribunal, no, va a emitir jurisprudencia protectora de derechos humanos de las personas que participan o tienen relación con los procesos electorales. Y bueno, como ya lo platicamos, será una nueva sala a partir de 2014, ya va a cumplir el año que entra, obviamente 10 años, la sala regional especializada se encargará de imponer e individualizar sanciones una vez desarrollado el procedimiento por el INE. Pero acuérdense que las sentencias de esta sala regional especializada pueden ser revisadas por la sala superior. Y no estoy de acuerdo con la sentencia de la sala regional especializada, la impugno directamente ante la sala superior. Nomás que recuerden un punto de estas dos instancias muy importantes. Yo no puedo ir a la sala superior a decirle lo que le dije a la sala especializada. Oye, sanciona porque pasó todo esto. No. Yo cuando voy a una segunda instancia y lo que estoy impugnando una sentencia, no puedo decirle a la segunda autoridad lo que le dije a la primera autoridad. Oye, sanciona por todo esto. Ya no. Yo lo que tengo que decirle a la autoridad de segunda instancia, es decir, a la sala superior, es decirle, oye, está mal la sentencia de la sala regional especializada por esto y esto. No se valoraron estas pruebas, no se revisaron estos temas, estos agravios, no se acabó la investigación, lo que sea, pero tengo que impugnar la sentencia, ¿no? Las posibles omisiones que tenga la sentencia, las posibles imprecisiones que tenga la sentencia. No voy a llegar, es que hubo unos espectaculares y sabes qué, sala superior, se tiene que sancionar por estos espectaculares. Porque eso se lo dije a la especializada en mi queja. Yo a la sala superior le voy a decir por qué no estoy de acuerdo con la sentencia de la sala regional especializada. O sea, son dos temas diferentes y son dos impugnaciones muy diferentes. Una es la queja, resuelve la sala, no sancionó o sí sancionó, pues yo tengo que ir a la sala superior y decirle, oye, ¿por qué no sancionó la sala regional si sucedió todo esto? O la sala especializada
sancionó y yo no estoy de acuerdo en su sentencia donde sanciona por todo esto. Pero ya voy directo a la sentencia. Sí, adelante, Fernando, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Aquí tengo una pregunta respecto a lo que comentas de la calificativa que se le puede dar, ¿no? A los agravios, si se vuelven a repetir los agravios, ¿no? Que se expusieron Ajá. ante la primera autoridad. Entiendo por lo que se está exponiendo que es como de estricto derecho, ¿no? No estás apegado a respetar el orden de la autoridad y la naturaleza de los agravios. Si, si el, si el que recurre, si el que impugna, si el que denuncia, no es un partido político, sino otro actor político, a lo mejor, y no sé, también es pregunta si en este tipo de casos se puede, a lo mejor una persona de un grupo vulnerable o alguna cuestión de esta naturaleza, el estudio de los agravios también se hace en estricto derecho, es decir, la sala superior diría, me estás repitiendo los agravios que ya le hiciste a la sala regional, te los califico como inoperantes o como infundados, o ante este tipo de recurrentes hay otro tipo de criterios. No, muchas gracias, Fernando, por tu comentario muy interesante. Fíjense, la Sala Superior ha señalado que todos los medios de impugnación, pero además este tipo de quejas, debe de existir la figura de la suplencia de la eficiencia de la queja. Pero cuando inicia la demanda, es decir, si yo tengo dudas sobre presentar una demanda ante el tribunal y me equivoco en algún tema en esa demanda que presenté ante el tribunal, hay la figura de la suplencia de la eficiencia de la queja, pero cuando presento la demanda. Ya cuando tengo una sentencia, como muy bien dice Fernando, no puedo repetirle los agravios a la segunda autoridad, porque la sala superior me va a decir, oye, esos agravios ya se los dijiste a la sala especializada. Tú lo que tienes que impugnar ante la sala superior es la sentencia de la sala especializada. No puedes llegar con esos mismos agravios porque esos ya los revisó la sala especializada. Sí le podría decir a la sala superior, oye, este agravio no me lo revisó, o esta prueba no me la analizó. Eso sí, pero lo que voy a atacar es la sentencia de la sala especializada. Lo mismo sucede en medios de impugnación. En la sentencia lo que tengo que atacar cuando impugno la sentencia es la sentencia. No puedo llegar con los mismos agravios y mucho menos puedo llegar con agravios adicionales y decirle, oye, ¿y qué crees? Y también pasó esto y esto y esto. Porque me va a decir la sala superior, pues sí, pero eso no se lo dijiste a la sala especializada. Por eso no te lo contestó la sala especializada. Ya no puedes llegar a la sala superior con nuevos agravios. Ya no se puede. Pero sí al inicio, sobre todo en medios de impugnación, sí está muy claro, si yo presento un juicio de inconformidad, un JDC, un juicio de revisión constitucional, siempre, aunque la ley diga que son de estricto derecho, ya el tribunal en una tesis dice todos van a ser o se va a aplicar la figura de la suplencia, de la deficiencia, de la queja, porque por ejemplo en revisión constitucional, si revisamos la ley dice es de estricto derecho, pero ya ha dicho la sala superior, tengo que revisar el caso en particular y en algunas excepciones, en algunos temas también debe haber la suplencia de la eficiencia de la queja, como dice muy bien Fernando, si es un grupo que pertenece a un grupo en situación vulnerable, pues a lo mejor aplica la suplencia de la eficiencia de la queja. Siempre hay que ver el caso concreto, pero lo que no podemos hacer es llegar con los mismos agravios a la otra autoridad o agregarle, que luego sucede, oye, ¿sabes qué? Es que también me pasó esto y esto y esto, sala superior, porque la sala superior me dijo, me va a decir, oye, pero en tu demanda no hiciste valer estos agravios, por eso la autoridad no te contestó esos agravios, o no hiciste valer estas pruebas, por eso la autoridad no valoró esas pruebas, ahora no me las puedes traer a mí. Eso, es decir, la sala superior solamente va a ser una autoridad de revisión, no podemos agregar más temas a la demanda, ¿no? Eso también es muy importante, pero sí están ahí las dos vías, porque ahora son dos vías jurisdiccionales, sala regional especializada y luego sala superior en las quejas. Y creo que es más eficiente el sistema, aunque muchos han cuestionado, fíjense, que ya no sancione el INE. Pero cuando sancionaba el INE, ¿quién sancionaba? Finalmente, ¿quién decidía? El Consejo General del INE. ¿Cuántas consejeras y consejeros son? 11. Bueno, ¿cuántas son abogadas y abogados especialistas en materia electoral? Ya no son los 11. Entonces, si se resolvía una queja, se sancionaba, pero había una serie de decisiones en el Consejo General, porque uno era politólogo, otro era sociólogo, otro era psicóloga, otro era abogado, etcétera, etcétera.
Entonces, las sanciones y las interpretaciones que le daban el INE a la Constitución y a la ley muchas veces eran diferentes a las interpretaciones que le da la Sala Superior, porque la Sala Superior son 7 magistraturas, 2 magistradas, 5 magistrados. ¿Cuántos son abogadas y abogados? Todos. ¿Cuántos son especialistas en materia electoral? Todos. Entonces tienen un perfil completamente jurisdiccional. Entonces muchas veces, pues el perfil completamente jurisdiccional no era igual a un perfil de un consejo general. Pues muchas veces el Tribunal Electoral, la Sala Superior, revocaba algunas decisiones del INE y entonces en 2014 se dijo, no, ¿saben qué? Mejor todo lo que lo vea la autoridad jurisdiccional. Que el INE nada más investigue, pero que la primera sanción o que el sancione la sala especializada. Y si no estoy de acuerdo con la sanción de la sala especializada, con su sentencia, pues me voy a la sala superior. Pero ya solamente una autoridad jurisdiccional la que va a revisar esos temas y entonces les digo, nace la sala regional especializada y cuando nace la sala regional especializada, pues se dice vas a tener competencia en todo el país. Entonces la pregunta es, ¿y por qué le pusieron sala regional especializada si tiene competencia en todo el país? En realidad debería ser sala nacional especializada. Y luego viene aquí, ¿no? El recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que también nace en 2014. ¿Cuál es este? Pues es el medio de impugnación que vamos a presentar contra la sentencia de la sala especializada. Presento mi queja, resuelve la sala especializada y contra la sentencia de la sala regional especializada, presento el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador ante la sala superior. Entonces, este es el recurso que se debe de presentar ante la sala superior, pero como decía, por ejemplo, Fernando, si le pongo JDC, en vez de presentar recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, a lo mejor presento JDC, pues entonces quizá la sala superior me diga, oye, no es JDC, es recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, pero voy a atender tu demanda, voy a atender tu impugnación, simplemente te corrijo en suplencia de la deficiencia de la queja y sabes que no es JDC, es recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, entonces vamos a atender a las reglas del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, pero si es posible, pues admito tu demanda si cumple con las reglas de este recurso de revisión, ¿no? Y entonces este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador pues procede contra sentencias dictadas por la sala regional especializada, como ya vimos. También procede para medidas cautelares, las que ya platicamos. Si el INE dicta medidas cautelares y no estoy de acuerdo o no dicta medidas cautelares, me voy también en recurso de revisión del procedimiento especial sancionador a la sala superior. Y luego al desechamiento. Si presento una denuncia y la desecha el INE, también contra ese acuerdo de desechamiento del INE, me puedo ir en recurso de revisión del procedimiento especial sancionador a la sala superior y decirle a la sala superior, ¿sabes qué? Se equivocó el INE, no tiene que desechar mi demanda, me la tiene que admitir. Entonces hay que ver por qué el INE desechó la demanda. A lo mejor puede decir, es que no habría las pruebas suficientes, pues hay que ver, se presentaron las pruebas mínimas o no se presentaron las pruebas mínimas, etcétera, ¿no? Habrá que ver cuál es el argumento del INE para desechar ese asunto y en su caso confirmarlo o decirle al INE, no sabes qué, sí debes de admitir la demanda en esa resolución, en esa sentencia de recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Entonces, como vemos, procede para 3 temas y la sala superior será obviamente la única sala competente para resolver estos recursos de revisión del procedimiento especial sancionado. Como ven, este es un tema muy amplio. Aquí en su diplomado de Derecho Electoral, nomás vemos algunos matices, algunos antecedentes. Si les interesa ya el tema a fondo, pues acuérdense que también la Escuela Judicial Electoral tiene un diplomado directamente que se llama procedimiento especial sancionado. Ya pueden entrar a otro diplomado ya específico para estos temas, como tiene otros diplomados. Por ejemplo, también hay otro diplomado del sistema de nulidades que se ven puros temas de nulidades y así, ¿no? Hay una oferta entre 18 y 20 diplomados. Aquí solamente están viendo algunos temas,
Cualquiera de esos temas que les interese, luego se puede desarrollar ya a fondo en un diplomado, porque sí es muy difícil que en 2 sesiones pues se revise todos estos temas del procedimiento especial sancionador. Yo traté de darle solamente algunos antecedentes, algunas guías, algunas particularidades, ver a lo que nos podemos enfrentar en este próximo proceso electoral locales y federales del 2024, pero como les digo, hay muchos casos inéditos que tendremos que revisar, ¿no? Posteriormente. Finalmente, esta que les prometí mucho, esta jurisprudencia, pues se las dejo, ¿no? Este es una jurisprudencia donde, fíjense, se presentó la queja y resulta que aquí se está protegiendo a los periodistas, para que vean que no todo provoca una sanción, sino hay asuntos que pueden provocar, pues como a los periodistas, una protección especializada, ¿no? Aquí se presentó un recurso de apelación 593-2017, donde pues se le está dando una protección especializada a los periodistas. Este recurso de apelación pues también llegó en un momento dado a emitir esta jurisprudencia, la 15-2018, que la tienen muy vista todos los medios de comunicación del país, porque es una jurisprudencia que es obligatoria para las autoridades y que nos dice protección al periodismo, criterios para desvirtuar la presunción de licitud de la actividad periodística, para que vean que no en todas las quejas se tendría en su caso que sancionar. Si nos llega una queja por algún tema de un periodista, aquí esta jurisprudencia nos está diciendo, cuidado, no puede sancionar tan fácil un periodista en una queja porque está esta jurisprudencia. Y vean lo que les platicaba también, cómo nos habla la jurisprudencia, cuál es su fundamento. Primero, conforme a lo dispuesto en lo que platicamos un poquito nada más, al artículo primero, sexto y séptimo de la Constitución, que ya platicamos, y qué otros artículos, no, el 19 párrafos 2 y 3 de un tratado internacional, el 13 de otro tratado internacional. O sea, el fundamento de esta jurisprudencia, como le platicamos, es Constitución y tratados internacionales. No viene el 41, pero viene el primero y el sexto. O sea, no viene la restricción constitucional, sino aquí nos dice la Sala Superior, ¿qué dice el primero? Protección de derechos humanos. ¿Qué dice el sexto y el séptimo? Libertad de expresión, derecho a la información. ¿Qué dicen los tratados internacionales? Libertad de expresión, derecho a la información. Entonces, si llega una queja, tenemos que revisar necesariamente esta jurisprudencia. Y dice, se advierte que la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, en principio implica la inviolabilidad de difundir opiniones. Podemos difundir opiniones, ¿no? Los medios de prensa, los medios de comunicación, información e ideas a través de cualquier medio. Es decir, no se va a restringir la opinión, la información, las ideas de los medios de comunicación, cualquier medio. Por ello, dice la Sala Superior, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. O sea, los medios de comunicación son un puente entre lo que sucede y la ciudadanía. ¿Quiénes nos informan a la ciudadanía? Pues los medios de comunicación. ¿Cómo vamos a restringir la libertad de expresión y el derecho a la información de los medios de comunicación? Ah, pues que viene una queja porque están hablando de elecciones. Sí, pero ¿sabes qué? Hay que tener mucho cuidado con estos temas. Libertad de expresión, derecho a la información, cualquier queja hay que revisar esta jurisprudencia. Luego dice la jurisprudencia, en ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor periodística, es decir, está diciendo la Sala Superior, todo lo que digan los medios de comunicación se presume lícito. Goza dicha labor y dice, todo lo que digan los medios de comunicación de entrada se presume lícito. Dicha labor solo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario. Entonces dice la Sala, de entrada lo que digan los medios de comunicación es lícito, salvo prueba en contrario. Pero de entrada todo es lícito, ¿eh? Y no le podemos restringir, no lo podemos sancionar, oye, que dijo tal cosa. Bueno, de entrada se entiende ilícito, no lo vamos a sancionar ese medio de comunicación por eso. Y luego enfatiza la Sala, ante la duda si es lícito o no, ante la duda, la autoridad electoral debe de optar
por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección periodística. Todavía enfatizo. Y si hay duda de lo que está diciendo un periodista, pues vamos a proteger su derecho de libertad de expresión. Necesitamos pruebas evidentes de lo que está diciendo ese periodista no es lícito para poder sancionarlo. Entonces vean cómo también hay medios de impugnación, hay quejas que lo que van a hacer es proteger la libertad de expresión, el derecho a la información de las personas. No todo en un momento dado puede provocar que se sancione a un periodista. Ante la duda vamos a optar por la interpretación que proteja la protección de la labor periodística. Obviamente esta jurisprudencia les encanta a todos los medios de comunicación porque es una protección reforzada, porque la sala superior dice, pues son el puente entre los hechos que suceden y la información que se le da a la ciudadanía. Sin medios de comunicación, ¿quién nos informaría? Pues las redes sociales, pero acuérdense, las redes sociales si algo tienen es que constantemente hay noticias falsas y ni siquiera sabemos quién emitió esa noticia. Es la gran ventaja entre redes sociales y medios de comunicación oficiales. Los medios de comunicación ya sabemos quién emitió la noticia. Ahí viene, pues tal periódico, ¿no? O tal televisora, o tal estación de radio, con tal periodista. Ah, bueno, ya sabemos, la dijo este periodista de este medio de comunicación. Por lo menos tenemos ese parámetro. Pero cuando vemos algo en redes sociales, ¿quién lo publicó? ¿Quién sabe? ¿Es cierto o no? No sabe. Por eso es tan importante proteger esta labor que hacen los periodistas, dice la sala. Si hay duda, hay que proteger su libertad de expresión. Solo que tengamos una prueba evidente de que eso que se está diciendo no es lícito, entonces sí, viene la sanción. Pero cuando se presenten quejas contra medios de comunicación, la queja puede provocar que se sancione ese medio de comunicación o puede provocar que se proteja la libertad de expresión de ese medio de comunicación. Por eso es lo que quería decirles. Las quejas no en todos los casos provocan una sanción. Hay casos donde lo que provoca y dice el tribunal es aquí vamos a proteger la libertad de expresión de todas estas personas. Y acuérdense, la sala especializada después le abrió la competencia a temas relacionados con violencia política en razón de género. También la sala especializada resuelve asuntos relacionados con, no relacionados muy importantes de esos temas de violencia política en razón de género. También se le abrió la puerta, se le dio competencia y la sala especializada resuelve algunos asuntos relacionados con la violencia política en razón de género. Pero claro, ya tendríamos que entrar de fondo a todo este diplomado del procedimiento especial sancionador para ver los casos, para ver la jurisprudencia y siempre sí estar pendientes de qué nueva jurisprudencia, qué nuevos criterios va emitiendo la sala superior, porque siempre, o la sala especializada, porque estas autoridades, ojo, ya con esto concluyo, estas autoridades siempre se van a enfrentar a dos temas: principio de equidad en la contienda, frente, libertad de expresión, derecho a la información y libertad de prensa. Y entonces la línea es muy delgada cuando protegemos la equidad en la contienda y cuando protegemos la libertad de expresión. Pero cuando la libertad de expresión tiene que ver con medios de comunicación, pues todavía es más importante, porque los medios de comunicación es los que nos informan a toda la ciudadanía. Entonces, restringir la libertad de expresión de un medio de comunicación no es nada sencillo. Tiene que haber pruebas evidentes para, en su caso, sancionarlo por algún tema que no sea lícito por parte de un medio de comunicación. Bueno, compañeras y compañeros, con esto termino las dos sesiones del procedimiento especial sancionador. De verdad, si les interesa ya revisar a fondo otros temas sobre este procedimiento especial sancionador, pues cuando tengan tiempo, cuando tengan oportunidad, inscríbanse al diplomado del procedimiento especial sancionador. Entre más pase el tiempo, pues más criterios van a ir saliendo. No se pueden inscribir este año o el año que entre y van a ver que vamos a estar revisando constantemente nuevos temas, sobre todo de la sala especializada y de la sala superior, porque si se promueven quejas, pues esas quejas necesariamente como resultado van a tener nuevos criterios en esta materia. Acuérdense que pues, nos tocó en estas sesiones que la Suprema Corte dijera que el Plan B es inconstitucional,
con un resultado de 9-2, ya quedó inconstitucional el plan B, entonces ya no tiene caso entrar a las nuevas disposiciones que tenía en el plan B sobre estos temas de libertad de expresión durante las campañas, las precampañas o antes de las precampañas. Ahí había algunas modificaciones, algunas muy interesantes en el plan B, pero bueno, ya no vamos a estudiar el plan B porque es inconstitucional. Tendremos que hablar posteriormente del 2024 a ver qué modificaciones le podemos hacer a la Constitución y posteriormente a la legislación, porque ya ven que hay unas restricciones constitucionales muy claras, pero que en otros países no nos entienden, a ver cómo matizamos esas restricciones constitucionales y en otros casos pues deben de seguir ahí, porque como les decía, la historia de nuestro país solo la conoce nuestra Constitución. Hay tratados internacionales protectores de derechos humanos, pero no conocen esos tratados internacionales, la historia de nuestro país. Si hay una restricción en la Constitución, debe ser por algún objetivo fundamental e histórico que esté esa restricción. Pero bueno, son temas que se ven en otros diplomados. Si a alguien les interesa esta presentación, esta es la que yo utilizo cuando entramos al diplomado de procedimiento especial sancionador. Tiene muchas láminas, muchos criterios, mucha jurisprudencia. Si entran al diplomado, los veríamos poco a poco todos estos temas de libertad de expresión en materia electoral, pero si la quieren de una vez la presentación, con todo gusto, estoy a sus órdenes. Recuerden que no solamente en este diplomado, sino siempre yo estaré a sus órdenes. Mi correo electrónico es dario.mora@te.gov.mx. Si necesitan esta presentación, si se les hace de utilidad, pues escríbanme en mi correo y yo con todo gusto les contesto haciéndoles llegar la presentación y ahí siempre estaré a sus órdenes para cualquier duda de la Escuela Judicial Electoral o para cualquier tema que quieran revisar o discutir en materia electoral, siempre estaré ahí a sus órdenes. Adelante, Luis Fernando. Sí, lo que le quería comentar, que en unos minutos le enviaré un correo pidiendo precisamente esa presentación. Con todo gusto, Luis Fernando, ahí está tus órdenes, están las órdenes de todas y todos los que están en este diplomado. Finalmente, para terminar, pues las quiero felicitar a todas y los quiero felicitar a todos porque están haciendo un gran esfuerzo entrando a estos diplomados, además de todas las actividades que tienen en el día, pues se dan su tiempo para entrar a esta serie de diplomados como este de Derecho Electoral. De verdad, los felicito, las felicito. Es un gran ejemplo que ustedes nos dan a toda la ciudadanía, tratándose de informarse mejor y más sobre todos estos temas. De verdad, aquí en la Escuela Judicial Electoral nos da mucho gusto tenerlas como alumnas y como alumnos, pero bueno, una vez que termine el diplomado, recuerden que yo siempre estaré ahí a sus órdenes en mi correo electrónico con toda confianza. Pueden escribirme para cualquier tema. Y agradezco mucho a mi compañero o compañero que le dio seguimiento a esta presentación de la Escuela Judicial Electoral. No se les olvide, está la presentación a sus órdenes. Que tengan una excelente semana y nos veremos, van a ver en alguna otra sesión. Cuídense mucho, les mando un abrazo a todas y todos. Hasta luego y muchísimas gracias por su atención. Gracias a todas, todos, todes. Un saludo Gracias. para todos, buen provecho. Igualmente, Luego. gracias a todas y todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias.